Buenos días y qué gusto estar con ustedes, pues este es mi lugar, después de la sierra es mi lugar favorito. Este, les quiero contar de un viaje misionero a la sierra hace unos años. Vino todo un autobús de 40, 50 jóvenes de una iglesia grande en México y los colocamos como siempre en dos, en casas de familias no creyentes, sino simpatizantes, que los hemos invitado, pero ellos no han tomado ninguna decisión, no entienden bien el evangelio, o están titubeando, tienen temor. Entonces ponemos en dos, y así ellos pueden integrarse con la familia. Tenemos devocionales en la mañana, pero no tienen que venir. Si el Señor los invita a la montaña, a tapiscar, a tirar árboles para leña o sembrar, pues tienen la bendición para ir, y esperamos que se queden con la familia toda la semana. Pues en esta ocasión, al primer día, después de la primera noche, dos chicas se quejaron conmigo y venían casi llorando, levantando las blusas. Mira, toda la noche nos picaron las pulgas y querían que se les cambiara a otra casa. Ay, pero ¿qué casa no tiene pulgas? O cucarachas o chinches. Y ya, entonces, y realmente me cayó mal que por unas pulgas niegas el evangelio a esta madre joven con pequeños que tiene un marido alcohólico que la ha pegado tantas veces y las autoridades no le hacen caso porque siempre es culpa de la mujer. Y no, pues yo les hablé de Cristo. Deberían recordar Cristo, quien vino, y qué pulgas. No, fue una traición y fue una cruz y fue una muerte y derramó todo por nosotros. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían en este caso? ¿Cuántos dicen que se queden, que se aguanten? A ver la mano. ¿Y cuántos dicen, pues cámbialas? Pues mira, no veo ninguno que dicen cámbialas. Y yo creo que el primer grupo que dijo que se aguanten, así dije yo, estábamos equivocados. ¿Por qué? Porque aprendí ahí, después de una semana de quejas y de murmuración y de larga cara de parte de estas chicas, era mal testimonio. ¿Qué evangelio? ¿Qué Cristo? ¿Qué gloria? ¿Qué milagro? ¿Qué esperanza? ¿Qué fe iba a sacar Cristina para su familia de esto? Y vi ahí que tiene que ser gente dispuesta, gente que dice, sí, yo me rindo, yo me entrego, y que en ningún caso podemos obligar o imponer el amor o el sacrificio. Entonces, pues la historia no acaba ahí. Pasaron varios años y en una noche lluviosa en la sierra, mi esposa estaba ahí conmigo y con varias otras personas, y en la noche, mira, y en la sierra no hay lámparas en la calle y es una oscuridad, y entre la lluvia apenas escuchamos que tocaba la puerta, y era Cristina y otra señora, las dos llevando criaturas en rebozo, las dos llorando. Y ella le explicó a Denise que toda la semana había venido su esposo borracho cada noche, y toda la semana le habían golpeado su marido, y
y que ya estaba decidida, no iba a regresar a su casa. Le dijo: por favor, llévame a Puebla, dime qué hago, yo sirvo, yo trabajo en tu casa, yo hago limpieza, y ya no voy a regresar con mi marido. Pues tenía otros 4 o 5 hijos. Y Denise le compartió otra vuelta del amor de Cristo, tomándola de la mano, ¿sí? Mirándola en los ojos de una mamá, una hija que afirma, que levanta, que imparte esperanza, que imparte fe. Y Denise le dijo, y otra mujer con ella ministrando, otras de Puebla, del Instituto Bíblico, le dijo: vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en el nombre de Cristo Jesús que ahora en la noche no vuelva Miguel a golpearte. No quería regresar a su casa, pero Denise la acompañó en esa vereda de barro, lluvioso, resbaloso, en la oscuridad, y a su casa en el cerro arriba, unos 20 minutos. Y esa noche, cuando llegó el marido borracho, por primera vez que llegaba borracho, no la golpeó. Se fue directamente a la casa, a la cama, como una oveja, a dormir. Y desde entonces el hombre ya no pega a su esposa. Sí. Y cuando el pueblo de Dios toma a Jesús a su palabra para librar a la gente, para levantar a la gente, para abrazar a la gente y darles esperanza, se ven milagros, se ve el poder de Dios, se ve la gracia, ¿sí? Y esa noche, hablando con esta mujer, pues fue liberada de ese temor, y el marido realmente, pues de esa violencia que no volvió a hacer. ¿Cómo vamos a explicar esa transformación, ese cambio tan grande, sino por el poder de Jesucristo? Vamos, por favor, a Mateo capítulo 8. Mateo 8, 18. Y vamos a ver unos versos aquí, 18. Mateo 8, 18. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otros de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? En estos capítulos 8 y 9 vemos muchos milagros de Jesús. Sanó un leproso que en esos tiempos tenía que andar fuera de la ciudad, totalmente separado del pueblo, solo. Era totalmente rechazado. Este hombre no tenía esperanza. Era prohibido acercarse a una persona así, y tenía que llevar un letrero que lo marcaba como inmundo, y donde quiera, y si venía otra persona que tenía que anunciar, tenía que declarar: inmundo, 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 inmundo. Jesús extendió la mano y lo sanó. Al hijo de un centurión, un siervo, un sirviente, sin verlo, Jesús mandó, y este siervo fue sanado. Y así también llegó Jesús a la casa de la suegra de Pedro,
y extendió sobre su mano, le tocó la mano y se le fue la fiebre. Sí. Y entonces, con razón que venían multitudes de gente, multitudes querían ver esta gloria, querían ver este poder, querían conocer y seguir a este hombre que nadie hablaba como él, nadie con esta autoridad, nadie con este poder. Después de esta sección donde dice el Señor, el hombre que pues deja que primero entierre mi padre, Jesús calma una tormenta. Entonces Jesús pone esta narración de los dos hombres que pretenden seguir a Jesús para demostrar que Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad, sobre demonios, sobre la naturaleza, sobre potestades, sobre también todo hombre. Él hacía milagros que ningún hombre podía hacer. Y estaba declarando en esto: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo del Hombre. Una descripción, un nombre favorito de él para describir su identidad con el hombre, que nació en un pesebre de una virgen y se crió entre los hombres, pero también enviado por Dios. Entonces, Dios en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Pues nos dice la palabra que trajeron gente con demonios, todos fueron sanados. Entonces multitudes seguían a Jesús. ¿Quién no? Si supiéramos de una persona aquí, en Puebla pues, se llena el estadio Azteca de México. Vamos todos. Y muchos querían seguirlo. Y así como los jóvenes que dicen vamos a las misiones, vamos a los milagros, vamos a las señales, vamos a los prodigios, y esperan grandes cosas, y eso es lo correcto. Pero no como nosotros, ninguno de nosotros conocemos a dónde nos va a llevar este camino, qué prueba, qué tribulación, cuánto nos va a costar. Quiero que se fijen bien que cuando este hombre presumido dice: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas, pues es mucho orgullo, ¿no? La Biblia nos dice que después del hombre orgulloso, del orgullo, viene la caída, el fracaso. Y me gusta mucho la primera canción que cantamos hoy, sobre pidiendo la presencia del Señor, esperando en su presencia, porque sin Él yo no puedo, tú no puedes. Esperando la presencia del Señor, entonces con fe tomamos paso. Entonces con esto estamos listos y el Señor nos va a fortalecer a través del camino. Fíjense bien que cuando este hombre presumido dijo: yo te seguiré donde quiera, Jesús no lo echó de menos, no se burló de él, no le dijo: estás loco, chiquito, no sabes lo que, ¿sí? Más adelante todos los discípulos de Jesús fueron martirizados. Unos capítulos después, en Mateo 10, dijo Jesús: yo los mando como ovejas entre lobos. Ay, cuánto he estudiado ese pasaje y he querido ser como un lobo, no como una oveja. Ay, pero es con esa mansedumbre de Jesús, con ese corazón de siervo de Jesús, con esa ternura de un pastor de ovejas, que somos transformados nosotros y nuestra familia es transformada, y también este mundo. No con espada, no con venganza, no con violencia, ¿sí?
El Señor no despreció a este hombre, simplemente le dijo: los zorros tienen su cueva, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús tenía muchos lugares donde quedarse, muchos le invitaban, pero yo creo que está hablando de que en este mundo Él no tenía una casa permanente. Y de hecho vemos aquí que muy pronto, 3 años después, iba a morir, de 33 años, un joven. Qué pérdida tan grande, pero a eso vino a dar su vida por nosotros, para bendecirnos a nosotros, de modo que nosotros fuésemos de bendición para otros. De modo que nosotros podíamos tomar estos mismos pasos de Jesús y dar de nuestro amor un abrazo. En muchas ocasiones, simplemente como Jesús tocó la mano de la suegra con fiebre, y Denise tocó a Cristina y la abrazó y oró por ella. Muchas veces solo eso requiere, ¿sí? Pero Jesús está advirtiendo que no podemos amar casa más que a Él. Actualmente en México son muchas etnias en México, sobre todo en Chiapas, en San Juan Chamula, que miles, estoy hablando de más de 30,000 familias que se han arriesgado y han confiado en Jesús como Salvador, como Redentor, como proveedor, como refugio. Han perdido sus casas, sus milpas, sus cafetales, sus sierras de mesa para hacer muebles, han perdido todo. Y ellos son esas familias pobres en San Cristóbal de las Casas, que con 4 láminas están vendiendo bordados y blusas y faldas y ámbar. Y muchos de ellos con su radio puesto o su celular tocando alabanzas, dándole gracias al Señor, alabando su nombre. Como nos dice en Hebreos 10, dice: aceptaron con gozo el despojo de todos sus bienes, reconociendo que tienen una herencia mayor, y que esta tribulación es ligera y es pasajera, no es para siempre. Y ellos han aprendido de que seguir a Cristo se trata de otro reino, de otra autoridad, de otro poder. Cuando Jesús habla, debe ser obedecido. En estos versos hay muchos que fueron atraídos para seguirle. Muchos vieron en Jesús uno que hablaba sabiduría y autoridad. Su enseñanza era poderosa y fue respaldada con milagros. No temía las autoridades, a los romanos. Él hablaba derecho. Invocaba en la gente el sentido de que podían ser parte de algo más grande y más importante que ellos. Así que venían multitudes. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado igual? Quizá muchos con una necesidad personal. Ayúdame, Señor, líbrame, estoy con deudas y mi matrimonio está por el suelo, y Señor, líbrame y sálvame. Pero y Dios, poderoso y lleno de misericordia y lleno de gracia, nos contesta, nos responde en cuanto a las peticiones, nos da pan, arregla nuestra casa, nos levanta en el trabajo. Pero
¿Cuántos hemos contado más allá el costo que el Señor te quiere levantar para tocar a otros, para prosperar a otros, para aconsejar a otros, para bendecir a otros? Entonces ellos vieron la gloria de los milagros, las grandes multitudes, pero no habían contado el costo. Este hombre presumido no tenía idea en qué consistía el reino. Mi madre se crió en una casa rica en New Jersey. Tenía sirvientes negras que le peinaban y le arreglaban el vestido y le hacían la cama, y otras que atendían en la cocina y el aseo en la casa, y otro chofer y un jardinero. Todo para una pequeña familia. Le ponían la mesa con lino fino, con anillo de plata, con estas servilletas de lino fino, 3 veces al día, como si fueras en un restaurante de mucho lujo, que te ponen la servilleta. Y ella no conoció el evangelio hasta los 18 años. Cuando conoció el evangelio, entendió que Cristo dejó la gloria para venir a otros y dio su vida en rescate para nosotros. Y cuando ella oyó todo esto y vio en Romanos 12, ese mismo día vio: yo los ruego por las misericordias de Dios que ofrezcan sus vidas como holocausto vivo, santo, agradable a Dios. Vio ella todo otro mundo que no había conocido en esos 18 años, siempre tocando el piano, aprendiendo ensayos, números hermosos, con la meta un día de tocar en la Metropolitana de Nueva York. Pero sí sintió lo de Pedro y Juan y Marcos, y estos dejaron su barco y siguieron a Jesús. Y mi mamá se hartó hasta acá de esta vida de lujo. Pues qué bueno, porque vivió 60 años en la sierra de Chiapas, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin carretera, caminando en la sierra 5 días por vereda para llegar a este lugar, en calzado de vestir que no hacían botas ni tenis buenos en esos días. Y amó esa vida, y amó esa gente, y lo hizo de soltera con otra soltera, y a los 5 años conoció a mi papá. Y él había dejado un trabajo con Arthur Anderson, una empresa de contadores en Chicago, y él vino con este mismo llamado. Déjame aclarar aquí: seguir a Jesús no quiere decir que tienes que dejar tu empresa. No. Hay quienes tienen que estar en casa y hay quienes van. Cada uno tiene su llamado. Pero si el Señor te está llamando más allá, no te vayas a quedar en casa. Y si el Señor no te está llamando a las misiones, a otras etnias y otras ciudades del mundo, como Alemania, como Francia, como Afganistán. Mi hijo está en Irak. Si el Señor no te está llamando allá, no te vayas. Te vas a frustrar. Esa es una equivocación. Y hay gente que se debe ir y se quedan en casa. Y hay gente que se van y deberían haber quedado en casa. Y el Señor le ha dado dones a todos ustedes para servirles a donde estén. Y esta es una casa de oración y de palabra y de sanidad y de milagros, donde se puede atender gente y servir a gente y realizarse
y no sabemos a dónde nos va a llevar el Señor. Mis padres nunca tuvieron casa propia. Esto no está diciendo pues tienes que vender tu casa, pero por la naturaleza de su trabajo empezó a hacer una casa en un rancho en Chiapas. 2 años hizo una casa de 2 pisos de madera, una chulada. Su padre era noruego y era carpintero, ebanista, y el dueño del rancho donde hizo su casa, jugando los naipes, le gustaba apostar, perdió todo el rancho, 500 hectáreas de café y ganado en una apuesta. Amados, no vayan a apostar su vida. No, su vida vale mucho más que un juego. No traten de conservar lo que tenemos que dar, porque lo que tratamos de guardar, la perdemos. Y cuando perdemos, cuando renunciamos y decimos al Señor, lo que yo tengo, Señor, es tuyo, qué libertad. Y entonces el Señor que dispone, a veces lo toma, a veces te dice: buen mayordomo, bendito eres, me gusta lo que estás haciendo. Y por muchos aquí, nosotros somos bendecidos en la sierra. Por muchos, ¿sí? Hay un caso de una madre soltera con 3 pequeños, y sus hermanos la han odiado a causa del evangelio, no por embarazarse fuera del matrimonio, sino porque ahora está creyendo en Cristo. Y hermanos mayores de 40, 50 años, hombres casados con hijos, se meten en la vida de esta joven que tiene 27 años y 3 hijos, y la hostigan, la atacan, la persiguen, la agarran el cabello y la jalan hasta el piso y la patean. Y su hijo mayor de 7 años trata de meterse ahí y quitar sus tíos de encima, y llorando, Señor, y ellos nada más lo avientan como si fuera un cachorro. Y sentimos del Señor hacer una casita para ella, para sacarla de ese ambiente y poder estar independiente. Y cuando yo empecé a comprar madera, ella lloró. Dijo: con todos mis errores, yo nunca pensé que Dios me iba a dar casa. Y ya que le hicimos la casa, un día después de hacer la mermelada y pie que ustedes han comprado y probado, regresando a casa, su mamá le dijo: vino una señora, una joven, a verte. Y pues nunca había venido esa señora a visitar, que quería. Y más tarde vino la mujer otra vuelta y le comentó algo muy privado, y esta mamá le dijo: pues vamos a mi casa y vamos a platicar. Y ella pudo abrir el evangelio y compartir con ella la misericordia de Cristo, el amor de Cristo, el poder de Dios para sanar, para transformar. Y después nos dijo esta joven mamá: yo me sorprendí lo que yo le estaba hablando. Era el Espíritu que me daba palabra, me sorprendí. Y dijo: pues definitivamente estas cosas no podía yo haber hablado en casa de mi mamá, solo porque ahora tengo casa. Y es algo que yo he visto entre muchos de ustedes, que son anfitriones, que han abierto sus casas a otros, a necesitados, a afligidos. Y hay oración en sus casas, y hay ministración en sus casas. Y a veces no, pues el sacrificio que nos pide el Señor no es más que un poco más tiempo, ¿sí? Una comida, ¿sí? Oración, extender nuestras manos al Señor, y el Señor hace la obra. En cuanto a la salvación, muchos piensan que consiste siempre en hacer una oración.
invitar a Jesús al corazón. Eso es un principio excelente. Pero la salvación se trata de una transformación interna, de una naturaleza a otra naturaleza. Mira, de la naturaleza carnal que siempre desea el apetito para este cuerpo, sea comida, sexo, fiesta, pachanga, ¿sí? Alcohol, borracheras, ¿sí? Nos cambia de una naturaleza a otra naturaleza, de la ley a la gracia. ¿De la ley en qué sentido? El sentido religioso que todos tenemos, de que si nos portamos bien, entonces Dios nos va a tratar bien. Y si no, pues no. Pero somos transformados de la ley a la gracia, de las obras y temor para cumplir a la fe y amor y aceptación. Somos transformados, trasladados de un maestro a otro maestro, de un padre a otro padre, de una familia a otra familia, ¿sí? Aquí Dios nos ha hecho una familia. Mi esposa se fracturó del pie hace un mes. De ahí, por brincar mucho en la pierna buena, dañó la cadera y tiene bursitis, que es mucho más complicado y doloroso que el pie fracturado. Y muchos de ustedes han venido alrededor de ella. Nos han invitado a casas a comer. Y decimos, pues es que no podemos, es que por las escaleras. Y ellos dicen, no le hace, nosotros te cargamos, nosotros te subimos. Y así nos gozamos en esta familia. Anteriormente en la familia sin Cristo, cada uno por su lado. Y ahora tenemos mucha familia en Cristo, ¿sí? Mucho apoyo en el Cristo, ¿sí? Nos lleva esta salvación de un gobierno a otro gobierno. Ya no vivo solo por mí de manera independiente, pierdo mi autonomía y ahora es vivo porque Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Pablo dice que es un misterio, es algo increíble que Cristo venga a morar en nuestro corazón, a sacarnos del pecado y muerte a sanidad y vida plena y piedad, del demonio, del dominio de tinieblas al dominio de Jesucristo, donde hay paz, donde hay gozo, ¿sí? Hay persecuciones. Les he comentado antes que cuando Denise conoció al Señor en Los Ángeles, California, su padre sacó todos los cajones de su buró en la recámara y los tiró a la calle. Y era como decirle, para nosotros, tú ya no tienes parte con nosotros, no eres de nuestra familia, no te queremos ver. Y le advirtieron, no hables con tus hermanitos. Y ella llorando levantó sus pertenencias en la calle y se fue de la casa. Seguir a Cristo a veces significa rechazo. En muchas culturas la familia dice, para mí ya no es mi hija, ya murió, ya la sepultamos. Pero ella seguía cada semana visitando con gracia, con amor, en el Espíritu, Cristo en ella y ella en Cristo. Dime que eso no son buenas nuevas para tu casa. Y a través de los años se convirtieron sus 4 hermanos y ambos padres. ¿Sí? Entonces, esto es todo para decir, tengan esperanza. No miren a lo que se pierde, miren a la ganancia de Jesucristo. Y que si tú tienes valor, si tú tienes denuedo, si tú caminas en la verdad, que si tú amas y no te rajas y no te echas para atrás y no buscas la venganza,
vas a ver el fruto de tus labores, porque Dios es fiel, ¿sí? La salvación nos lleva, se trata de un cambio de ciudadanía. No nos volvemos extraños y extranjeros en este mundo. En ocasiones venimos aquí entrando en la puerta y los edecanes nos empiezan a hablar en inglés. Yo nací en México, soy mexicano, ¿sí? ¿Sí aceptan eso? Pero siempre uno de los costos es que nos vean siempre como extraños, como extranjeros. No pasa un día en México que no me preguntan: ¿y tú de dónde eres, gringo? Y mi padre fue noruego. Y muchas veces cuando me dicen, yo les digo: ¿no ves mis ojos azules que soy mexicano? Y dice: no, tú eres un gringo. Y les empiezo a hablar en el idioma chol de Chiapas. A ver, le dije: ahora dime que soy gringo. Pero y es algo bonito, les digo, que cual sea tu don, tu llamado, tu servicio, siguiendo al Señor, cual sea, estás a gusto. Y el Señor te da mucho más de lo que hayas perdido, mucho más. Pues, ¿qué es lo que impide al hombre y a la mujer para venir a Jesús, para recibir perdón y vivir una vida plena de todo corazón? Muchas veces nosotros ponemos condiciones. Queremos decir: oye, pues primero déjame enterrar a mi padre. Esto no está diciendo que no podemos enterrar al padre, pero fue una palabra muy específica que Jesús tenía para este hombre, que seguramente se estaba esperando por codicia a la herencia de los padres, y que aparte le estaba diciendo a Jesús: sí, yo te seguiré, pero mañana, hoy no, tengo que hacer. ¿Cuál es tu situación, amado? ¿Cuál es tu situación? Sí. Contemos el costo y descansamos en las manos de Jesús, que Él complete su obra en nosotros, y no vayamos a perder la eternidad por un capricho, una codicia, por una casita acá, o por quedarnos y por decirle al Señor mañana. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por la gloria de Cristo que viene a nuestra casa, a nuestra familia, a mi vida. Gracias por la transformación que tú haces, que ya no somos iguales, somos una nueva criatura, que lo viejo ha pasado. Te invitamos, Señor, a que vengas a nuestra vida, y declaramos que queremos seguirte. Lo decimos con temor, Señor, porque no sabemos dónde nos va a llevar, pero nuestra confianza está en ti, porque eres fiel y eres poderoso, y tú tienes autoridad sobre todas las naciones, y la eternidad es tuya, y tú eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén.